Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula de Medicina Familiar a tu alcance. En esta ocasión, continuando con el temario de Administración en Salud, vamos a hablar acerca del tema de conflicto organizacional. Es un tema interesante, sin embargo es un tema también muy amplio en el cual no vamos a ahondar mucho. Sin embargo, quiero que queden en claro diferentes términos dentro de este tema del conflicto organizacional y el contenido es el siguiente. Vamos a abarcar los términos de comunicación, problema, conflicto organizacional, manejo del conflicto e inteligencia emocional. Así que acompáñame. Como primer punto, definamos qué es la comunicación. Según la Real Academia Española, la comunicación es acción y efecto de comunicar o comunicarse, trato o correspondencia entre dos o más personas y o la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Según Rogers y Rogers, la comunicación es el elemento esencial en un sistema que une las partes o subsistemas para facilitar su interdependencia. Es el fluido vital de una organización. La organización, al igual que el conflicto y la convivencia, pues es una parte inherente a la convivencia dentro de una organización entre los individuos. Como vemos aquí, esta comunicación juega un papel muy importante, es este elemento esencial que va a unir los diferentes subsistemas o suprasistemas dentro de este sistema, de tal forma que faciliten la sana convivencia, la sana relación entre las diferentes partes de este sistema y por lo tanto, para que exista esta comunicación siempre debe de haber tanto un emisor como un receptor y un mensaje o ese código que va a hacer todo aquello que se quiere transmitir. Por lo tanto, vemos aquí que comunicarse implica como tal el saber escuchar y hacer posible que los demás tengan fácil acceso a la información que se posea. Muchas veces no somos buenos receptores de información y sin embargo, pues también no podemos facilitar este tipo de información que se nos proporciona, ya que pues como tal el mensaje pudo no haber llegado de forma clara y también pues bueno, esto va a propiciar diferente tipo de problemas o incluso conflictos dentro de los elementos de la organización. En esta siguiente diapositiva podemos ver pues el adecuado flujo de la información que plantea ciertos aspectos a resolver como tal, como son las restricciones, el ruido del ambiente, la cantidad de información, el perfil del emisor y receptor. Vemos aquí en esta imagen los elementos del proceso de comunicación. Tenemos a una parte por el lado izquierdo el emisor y hasta el lado derecho el receptor. El mensaje como tal, que es esa información enviada o recibida, y el código, que es a través de diferentes señas, signos o palabras, que es lo que se va a transmitir. Y el canal, ¿no? Que es este medio por el cual se va a enviar el mensaje. Actualmente tenemos diferentes canales a través de la televisión, teléfonos celulares, por la parte escrita, donde son canales mediante los cuales se va a transmitir este tipo de mensaje. Y el contexto o toda esa situación o escenario que están detrás de toda esta comunicación. Vemos que por un lado el emisor en su momento es esa persona que transmite la información y el receptor es esa persona que recibe la información. Sin embargo, el receptor pasa a ser también después emisor y viceversa, ¿no? El emisor pasa a ser un receptor como tal. ¿Y de qué va a depender que esta comunicación se lleve a cabo? Pues de las diferentes habilidades de comunicación que cada uno de estos tengan, la actitud, la cual presenten al momento de que se está dando un mensaje. No es lo mismo cuando están dando una indicación y tenemos los brazos completamente cruzados a cuando estamos completamente abiertos o estamos de buenas, estamos enfocados completamente en el mensaje que se está transmitiendo. Muchas veces con este manejo del estrés que no llevamos de forma correcta, estamos tan ansiosos que no prestamos atención realmente a la información que se nos está proporcionando y después estamos olvidando las cosas, pero no es que se hayan olvidado, sino que simplemente no se prestó la suficiente atención en el momento que se estaban dando las indicaciones o este mensaje. De tal forma que también, bueno, el conocimiento de la persona, tanto del emisor o receptor, es lo que va a ayudar a que el mensaje sea completamente claro, aunado también al sistema social en el cual esta persona esté desenvuelto o desenvuelta y la cultura que tenga previo
a este tipo de transmisión de mensajes. Muchas veces cuando nosotros decimos, no sé, una palabra casa, esta palabra casa, cada quien la va a interpretar de forma completamente diferente. Y esto pues es algo esperado dependiendo de la cultura o un sistema social. Si yo les digo ahorita en este momento, imagínense una casa, y posteriormente les digo, imagínense ahora una casita, y posteriormente imagínense una casota. Ahora, si les comento que lo dibujen, cada persona va a dar una imagen completamente diferente a esta palabra. Y pues todo esto se ve influenciado por el sistema social y cultural en el cual pues se haya desenvuelto la persona. De tal forma que en la comunicación son muchas las partes que se interrelacionan al momento de que uno emite o transmite una información y al momento en el que uno recibe como tal una información. Aunado pues al contexto, ¿no? No es lo mismo andar diciendo o andar comentando buenas noticias a una persona en un ambiente hostil a comentar hacer este tipo de comentarios en un ambiente completamente relajado o más tranquilo. Dependiendo de este contexto, incluso el significado puede cambiar completamente, ¿no? La forma en la cual la persona como receptora en ese momento lo percibe. Entonces pues es muy importante que tomemos en cuenta todos estos elementos de la comunicación y que muchas veces no todas las palabras cuando las decimos transmiten, sino que nuestro lenguaje corporal o la parte no verbal es la que transmite más al momento de esta comunicación. Por otro lado, pues tenemos que tomar en cuenta que todos estos elementos se relacionan entre sí y debe de haber siempre una confirmación de que el mensaje fue recibido completamente de la forma en la cual nosotros quisimos hacerlo llegar en su momento, para que así se lleve a cabo una comunicación completamente efectiva. Y esta comunicación efectiva pues es una forma de comunicación en la cual se logra que quien transmite el mensaje lo haga de modo claro y entendible para los demás interlocutores o receptores. Es por esto que la medición sobre la efectividad completamente de la comunicación es en muchas ocasiones difícil y digamos que un tanto imposible, ¿no? de estudiar o de llevar a cabo en muchas de las instituciones, pues porque la sola difusión de la información no nos va a garantizar completamente su adecuada ejecución. Debemos de tomar en cuenta, como les repito, estos elementos completamente de la comunicación, de este proceso de comunicación, para que el mensaje sea completamente claro y entendible hacia los demás interlocutores, que es lo que les había comentado. Y de esta forma, pues bueno, tenemos que la comunicación efectiva implica como tal una comunicación asertiva. ¿Y qué es la comunicación asertiva? Bueno, tenemos en la siguiente diapositiva que la comunicación asertiva es una habilidad social de gran valor. Por lo tanto, al ser una habilidad, todos la podemos desarrollar. Hay gente que nace con esa capacidad, con ese don de comunicación asertiva. Sin embargo, pues bueno, no todos la desarrollamos al 100%. Sin embargo, al ser una habilidad completamente, pues les repito, todos podemos desarrollarla en cierta medida, ¿no? Y esta habilidad social de gran valor está asociada a la inteligencia emocional, que es un tema que vamos a tratar al final, y a la capacidad para comunicarse de manera armoniosa y eficaz con los demás. Al hablar de eficacia en esta comunicación asertiva, pues damos por hecho que se trata de que el mensaje sea llevado hacia los demás, hacia el receptor, de forma clara y rápida, donde el mensaje tal cual sea entendido como se quiso dar a explicar desde un inicio. Y las contrapartes de una persona asertiva pues es la parte de lo inhibido hasta lo agresivo, ¿no? Donde muchas veces cuando somos agresivos pues no estamos siendo completamente inteligentes emocionalmente, y cuando estamos inhibidos pues no somos eficaces, porque al ser inhibido pues es esta incapacidad de poder pensar de forma o de manera clara y rápida como uno normalmente lo hace, y al final si uno es inhibido no se da a explicar y no transmite como tal el mensaje de forma clara, no se es eficaz, o sea, no se logra lo que realmente se quería llevar a cabo, ¿no? Es así que la comunicación en el área o en el ámbito de la salud juega un papel preponderante para la prevención y solución de diferentes conflictos, no solo desde la perspectiva de la comunicación
médico-paciente, sino también médico-estudiante, autoridad médico o médico-médico. Vemos que la comunicación pues se lleva a cabo en estos ámbitos, ¿no? En estas dualidades, donde muchas veces no solo es la relación médico-paciente, la comunicación que debe de prevalecer en esta organización, sino que también la comunicación que existe entre el médico y el estudiante, pues debe de ser clara, debe de ser concisa y debe de ser inteligente emocionalmente, ¿no? La autoridad médico, entre autoridad y el médico, pues también debe de ser la comunicación clara. Muchas veces tratamos y nos comunicamos con nuestros superiores y pues la forma en la cual se lleva a cabo no es la idónea, ni el momento, ni la situación, ni la persona. Y entre médico y médico, pues esta comunicación también debe de ser clara. Muchas veces entre el personal médico se utilizan diferentes tecnicismos. Sin embargo, como vimos en la parte de los elementos del proceso de la comunicación, si nosotros no nos damos a entender con un código entendible para la otra persona, que es el receptor, o en este caso el paciente, nosotros como médicos muchas veces no llegamos a darnos a explicar con el tratamiento, y por lo tanto pues también el paciente no lleva a cabo este tipo de indicaciones o sugerencias que damos, y por lo tanto el tratamiento y toda esta calidad de la atención pues se puede ver mermada. No hay que olvidar que pues los diferentes profesionales de la salud cumplen el rol de acompañantes del paciente, y son ellos quienes poseen los conocimientos y experiencia necesarios para otorgar la ayuda requerida. Por lo que pues comentamos, un mal manejo de esta información puede ser determinante en las decisiones que se tomen en muchos casos. Y continuando con los diferentes términos o la terminología del contenido, tenemos la parte de problema. ¿Qué es un problema? Según la Real Academia Española, comenta que problema es esta cuestión que se trata de aclarar. Es proposición o dificultad de solución dudosa, conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, disgusto o preocupación, planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. A diferencia del conflicto, que la Real Academia Española nos lo define como un combate, lucha, pelea, enfrentamiento armado, apuro, situación, problema, cuestión, materia de discusión. Y aquí en psicología comentan que en conflicto es esta coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Aquí, como ven, en la parte del conflicto, quiero que se queden con esta parte que genera angustia y trastornos neuróticos, a diferencia del problema, que como vimos nada más era una cuestión que se trata de aclarar o que dificulta la consecución de algún fin. En ningún momento se mencionaba alguna definición de que generara conflicto o angustia y trastornos neuróticos. Por lo tanto, aquí vemos en la siguiente diapositiva la diferencia entre un problema o conflicto. ¿Cómo es que vamos a definir qué es un problema y qué es un conflicto? Aquí vemos que el conflicto entra en el círculo de problemas. Por lo tanto, podemos definir que todo conflicto es un problema, mas no todo problema es un conflicto. Los problemas hacen énfasis en la objetividad, a diferencia de los conflictos, donde hacen mayor énfasis en la subjetividad. Por lo tanto, aquí vemos que si todos los conflictos son problemas, pues todos los conflictos empezaron por un problema objetivo. Un problema entonces va a involucrar meramente el pensamiento, a diferencia de un conflicto, donde se va a involucrar el sentimiento. Y es lo que hacía referencia a la parte de la definición de la Real Academia Española, donde el conflicto generaba esta angustia y trastornos neuróticos, ya que nosotros completamente le damos el involucramiento de los diferentes sentimientos que cada uno tenga. Entonces, es muy diferente tratar un problema a un conflicto. Un conflicto es cuando ya nosotros, repito, involucramos nuestros sentimientos o nuestras emociones. Es aquí cuando no somos asertivos al 100%, donde nuestra inteligencia emocional cae completamente y llegamos al punto en el cual pues, tendemos a ser más agresivos o incluso inhibidos, y no somos como tal asertivos, que es lo que mostrábamos en la diapositiva anterior, en las diapositivas anteriores. Es así que el conflicto pues es este resultado de la percepción negativa de una acción que pone en riesgo los diferentes intereses de las dos personas involucradas, ¿no? Como mínimo, que es el receptor y el emisor.
Y la existencia o no del conflicto es una cuestión de percepción, que es lo que comentaba. Si nadie tiene conciencia de que hay un conflicto, el conflicto como tal no existe y se queda en un problema meramente. En la mayor parte de estos casos, la mala comunicación se genera debido a que no son consideradas más bien las diversas variables que suelen influir en su proceso, y por ende, pues la interpretación de la información, al ser un proceso netamente subjetivo, requiere la consideración y estudio de la naturaleza humana completamente, que es a lo que habíamos comentado. No todos los individuos son completamente iguales, todos tenemos un contexto social y cultural completamente diferente. Por lo tanto, pues en todos los casos, el tipo y tamaño del conflicto se encontrará asociado con el nivel de afectación que sienta el individuo de los diferentes intereses que se manejen en el diálogo. Aquí en esta siguiente imagen tenemos en este cuadrante cuatro términos interesantes, ¿no? Que ya tratamos la parte del problema, del conflicto, en el cual pues el problema, como lo vemos del lado izquierdo, en el cuadrante inferior izquierdo, el involucramiento de las emociones pues es muy poco o casi nulo, ¿no? Tiende hacia lo negativo, a diferencia del conflicto, donde el cuadrante lo vemos que está más relacionado en la parte inferior hacia la positividad de las emociones, se involucran más estas emociones o sentimientos. Y por otro lado tenemos el dilema en la parte superior, donde pues es esta situación difícil o comprometedora en la cual pues existen más de dos posibilidades de actuación y no se sabe cuál de ellas escoger, porque ambas son igual de buenas o igual de malas, pero el involucramiento de las emociones es nulo o es muy poco, a diferencia de cuando estamos confundidos pues es esta incapacidad para poder pensar de manera tan clara y rápida como uno normalmente lo hace. Puede que tengamos una, dos o tres soluciones, sin embargo, como estamos tan cegados en esta parte del pensamiento, no podemos pensar, ¿no? ¿Y por qué? Porque otra vez, nuevamente, ganan las emociones. Entonces hay que intentar encontrarnos siempre ante problemas o dilemas, ¿no? Evitar las confusiones o los conflictos, en el cual pues muchas veces estos dos últimos términos involucran completamente las emociones. Tenemos que dejar todo del lado izquierdo, ¿no? Caer más en los dilemas y en los problemas para que sea más fácil su resolución. Cuando uno está ante un problema es más fácil acabarlo o combatirlo, a diferencia de cuando estamos en los conflictos, ¿no? Que es cuando ya involucramos completamente las emociones y nos cegamos. Para el manejo del conflicto o de los problemas, diferentes autores como Parra, Rojas y Arapé mencionan que para lograr una comunicación eficaz en las diferentes organizaciones se requiere eliminar el nivel gerencial, ¿no? O sea, bajarnos de nuestro pedestal y las barreras que impiden obtener una retroalimentación por parte de, en algunas ocasiones, de los diferentes subordinados o de nuestros pares, utilizando diferentes técnicas que son las que se mencionan aquí, como la comunicación cara a cara, la simplicidad y la repetición, la empatía y la escucha efectiva. En cuanto a la comunicación cara a cara, pues es todo lo que le permite ver a la persona y observar cómo reacciona ante su mensaje. Muchas veces cuando estamos dando una explicación a una persona, pues podemos ver la parte de la comunicación que emite esta persona cuando cruza los brazos y le damos la información, cuando le estamos comentando algo y voltea hacia otro lado, cuando estamos comentando algo y está en el celular. Esta comunicación cara a cara es lo que nos debe de ayudar para el manejo también de los conflictos y para llevar a cabo una adecuada retroalimentación en la comunicación. Y por otro lado tenemos la simplicidad y repetición, en el cual, independientemente del medio de comunicación que se utilice, los mensajes deben expresarse en un lenguaje sencillo y comprensible. Y la empatía, ¿no? Que es un término que hemos visto mucho en la carrera y en la especialidad, ¿no? Que es, como dicen entre comillas, ponerse en los zapatos del otro. Es este proceso que permite que una persona se coloque figurativamente en el lugar de otra, y son las habilidades que pueden reducir enormemente las barreras de la comunicación. A mí este término de ponerse en los zapatos del otro pues no me agrada mucho, sin embargo es algo que hemos escuchado pues muchas veces. Hay un término que una vez escuché acerca de la empatía que me parece muy pues interesante, ¿no? Que es involucrarse en los sentimientos del otro
sin ahogarse en ellos. Entonces creo que es una definición que me gusta un poco más acerca de la empatía, que pues bueno, cada quien tendrá sus definiciones, sin embargo, pues al final es este involucramiento, ¿no? Es esta cuestión de colocarnos, como les comentaba, figurativamente en el lugar de la otra persona, para que al final de cuentas disminuyamos estas barreras y llevemos a cabo un mejor manejo del conflicto. Por último tenemos la parte de la escucha efectiva. Esta escucha efectiva pues consiste en escuchar, que es lo que ya vimos, lo cual es una competencia completamente difícil. Difícil me refiero en el sentido de que intervienen muchos elementos de la comunicación que pueden influir en el receptor o en el mensaje final que se va a transmitir o que se quiere transmitir, ¿no? Ya que escuchar no es solamente fingir que estamos poniendo atención en algo, sino que es el involucramiento completamente de nosotros hacia la otra persona al momento de que estamos recibiendo este mensaje. Y como hemos escuchado y como les he mencionado, no es solamente estar escuchando en la parte física, sino también nuestro movimiento corporal es lo que nos va a ayudar a hacer mejor escuchas o mejores receptores al momento de que se nos está dando alguna información. Para esto hay un libro que les recomiendo mucho, no sé si ya lo hayan leído, incluso habíamos comentado, me parece que en la primera clase, acerca de los 4 acuerdos. Este libro nos deja la enseñanza de estos 4 acuerdos, que son los siguientes. Uno comenta que haz siempre lo mejor, honra tus palabras, no te tomes nada personal y no supongas. Son 4 elementos que a simple vista parecen muy fáciles. Sin embargo, cuando los llevamos o los tratamos de llevar a la práctica, que es lo que quiero que hagan a partir de ahora, pues es un poco difícil. Sin embargo, poco a poco vamos a perfeccionarlos. Y es lo que nos va a hacer diferente completamente a las demás personas. Y es algo que también nos va a ayudar mucho al manejo de estos conflictos o de estos problemas. Ustedes en cada guardia, en cada consulta, en cada rotación, hagan siempre lo mejor de ustedes. Dar siempre lo mejor de ti. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te vas a recriminar como tal y no te vas a arrepentir de nada. O a lo mejor pues el aprendizaje al final de cada rotación va a ser completamente diferente a lo esperado. Honra tus palabras. Aquí en esta sabiduría se comenta que hay que ser coherentes con lo que uno piensa y con lo que uno hace. Ser auténticos completamente, ¿no? Te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. Es por eso que muchas veces debemos de cuidar y siempre cuidar las palabras con las que nos referimos hacia los demás. No te tomes nada personal. Es algo difícil, pero pues en la medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él y no tuyo. Hay que aprender que los problemas de las demás personas son problemas de ellos y no de nosotros. No hay que cargar con ese tipo de problemas o conflictos que cada uno elabore en sí. Y la parte de no suponer, no supongas, no des nada por supuesto, no des nada por hecho. Si tienes duda, acláralo en su momento. No después digas, ay, creo que, o yo supongo que, o sea, no, nada. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. Así tal cual se menciona en el libro, ¿no? Es un tanto místico, sin embargo, pues al final son cuestiones, son suposiciones que no tienen ese fundamento como tal, porque nunca se aclararon en ese momento. Entonces yo los invito a que practiquen poco a poco estos 4 acuerdos, los lleven a la práctica y van a ver que van a mejorar, ¿no? Más el último, el de no supongas. De hecho todos, ¿no? Pero pues bueno, hay otro libro incluso que habla acerca del 5.º acuerdo. Entonces pues bueno, ya hay como deseen. Empiecen con este libro que es muy corto, lo terminan, si se pueden, a leerlo así 1 o 2 días o pues en una semana un poco más relajado. Y por otro lado tenemos la parte de la inteligencia emocional, ¿no? Que es lo que habíamos hablado al inicio en el contenido, que es un tema que en lo personal me gusta mucho, es un tema muy difícil de llevar a cabo a la práctica, pero que como les comentaba nos va a hacer mejores personas, ¿no? Y en este proceso es este valor agregado que nosotros podemos darle a la organización o a la institución al momento de dar una consulta. Si nosotros somos inteligentes emocionalmente,
A lo mejor no al 100, obviamente, pero sí más, a diferencia de los demás médicos o de los demás compañeros, pues es lo que nos va a hacer y es lo que nos va a ayudar a sobresalir en una organización, en un pequeño grupo. Hay un gurú de esta inteligencia emocional, Daniel Goleman, que en 1995 define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás. Es esta capacidad de motivarnos y capacidad de manejar adecuadamente estas emociones. Por lo tanto, esta inteligencia emocional es esta capacidad que tiene una persona o un líder, un médico, para identificar, comprender y gestionar las emociones tanto propias como de los demás. Esta capacidad de detectar las necesidades personales y de los colaboradores. Cuando uno está dando un mensaje y nota que la otra persona está teniendo otras expresiones completamente físicas, o está poniéndose un poco colérica, enojada, o triste, o llorosa, pues es ahí donde nosotros debemos de empezar a conocer tanto nuestros sentimientos como gestionar este tipo de emociones al momento de que estamos dando una noticia o estamos tratando de transmitir un mensaje. Existen 4 dimensiones de la inteligencia emocional. No voy a ahondar en ellas en este tema, porque pues es muy amplio, ¿no? Sin embargo, pues existe la dimensión de la evaluación autoemocional, la evaluación emocional de los demás, la regulación de la emoción y el uso de la emoción, que son estas dimensiones que intervienen en esta inteligencia emocional. Para esto, pues yo les invito a que nos conozcamos mejor a nosotros mismos y hagamos un FODA personal, que es lo que recuerden que habíamos visto en la parte del proceso administrativo. Este FODA es la parte de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tenemos de forma personal. De esta forma, pues nos vamos a conocer mejor a nosotros mismos. El manejo de nosotros mismos o de sí mismo también nos va a ayudar a tener una inteligencia emocional. Conocimiento de los demás también y el manejo de los demás. Algunos lo mencionan como una forma de manipulación. Sin embargo, pues bueno, cada quien, como les comento, les da una connotación completamente diferente debido al contexto que tenga cada quien, tanto social como culturalmente. Pero de que sirve la inteligencia emocional al momento del manejo de conflictos, yo les puedo asegurar que sí sirve. Y esta inteligencia emocional en la formación académica pues es una competencia social clave que permite relacionarse al médico con él mismo y con los demás. Muchas veces la gente no está convencida, no está feliz, no está satisfecha con sus actividades que realiza. No sé si hayan visto, pero hay gente que luego todo el tiempo se la pasa quejándose, ¿no? De que ya llegó otro paciente, o ya estoy harto, de que el sistema, que estos 15 minutos, muchas razones da, y pues no está satisfecha, no se conoce a sí misma esta persona. Entonces pues imagínense qué tan fácil o difícil le va a ser relacionarse con los demás, ¿no? Cuando ni siquiera se conoce o no está a gusto consigo mismo, y pues esta evaluación de las emociones a veces propias pues no las lleva a cabo de forma correcta, ¿no? Entonces, si esta persona no se evalúa emocionalmente, no hace esta evaluación autoemocional, pues no va a regular de forma correcta sus emociones y no va a hacer un buen uso de ellas. Por lo tanto, pues esta inteligencia emocional pues no va a ser tan buena como se espera, ¿no? Y este tipo de personas pues es más fácil que caigan en conflictos a que se quede completamente en un tipo de problema. Por lo tanto, la inteligencia emocional en la medicina ayuda al rendimiento, a mejorar este rendimiento como tal, al nivel de implicación que tienen o presentan los diferentes elementos de la organización y a la satisfacción profesional de los médicos. Y finalmente en el entrenamiento y desarrollo de las habilidades de comunicación clínica. Este es otro libro, ¿no? que comenta: no te enganches, todo pasa. Hashtag todo pasa. Muchas veces las personas que acuden a consulta, algunos pacientes, nuestros directivos, nuestros compañeros, colegas, cuando se comunican con nosotros, tienen algún problema, obviamente, buscan esa pared en la cual traten de engancharse, ¿no? Tratan de agarrarse de ahí para que nosotros empecemos a caer en un conflicto.
porque muchas veces también hay personas que ya nos conocen, saben cómo reaccionamos. Por lo tanto, ellos pueden tener una mejor inteligencia emocional, ¿no? Porque nos conocen de forma emocional cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias. De tal forma que estas personas tratan de engancharse en cualquier momento hacia nosotros. Y por lo tanto nosotros caemos en este juego, ¿no? De que no fue tu culpa, no fue la tuya, no. O sea, fue un dimes y diretes que nunca termina. Por lo tanto, yo los invito a que actuemos en cualquier tipo de problema que tengamos como una pared lisa, ¿no? En la cual no haya forma de cómo se enganche la otra persona con nosotros y nosotros obviamente no engancharnos con este tipo de gente. Porque hay gente que igual así tal cual como se ve en la imagen, se aferra completamente y no se suelta de ahí. Entonces hay que dejar que este tipo de problemas queden completamente en problemas. Ahora que ya entendemos un poco más acerca de estas definiciones, evitemos estos conflictos. Y a continuación vamos a ver un video en el cual todo empieza con un problema y llega a involucrar las diferentes emociones o sentimientos de los demás y pues termina al final en un conflicto. Espero les haya gustado el video y pues bueno, no me queda nada más que finalizar este video, esta cápsula, comentando que el cambio completamente es inherente a las organizaciones y a la convivencia de las personas dentro de estas. Al igual que la comunicación, como vimos, el conflicto se encuentra presente en las diferentes actividades de convivencia del día a día en la organización, en la clínica, en los hospitales, en las rotaciones, por lo que la existencia prácticamente es inevitable de la comunicación, de los problemas, del conflicto. Lo importante en todos los casos es asegurar el mínimo impacto negativo. Como les comento, dejarlo completamente todo en simples problemas, mejorar nuestra comunicación, nuestra inteligencia emocional y de esta forma, pues los conflictos suelen presentarse debido a que el individuo siente amenazados sus intereses particulares, lo cual lo va a llevar a tomar actitudes negativas o actitudes
no muy buenas hacia su persona, y en la mayoría de los casos tienden a generar una mayor cantidad de problemas, mayor cantidad de conflictos que van a afectar los resultados que de esta persona se esperan. Y por lo tanto, hablando de un sistema en la organización, de un sistema de salud, pues todos los demás elementos de este sistema van a caer completamente. Entonces, después de estos temas, yo espero que el cambio que hayan tenido al ver la parte de la administración sea completamente diferente. Prácticamente ya estamos acabando el temario, ya faltan las dos últimas clases, que es la parte de liderazgo y de mercadotecnia en salud, los cuales son también temas muy cortos. Sin embargo, pues bueno, ya vimos que los elementos de la administración y la parte de la administración, la importancia que tiene esta administración va más allá de los papeleos que habíamos comentado, ¿no? Entonces, pues bueno, no me queda nada más que comentarles que la salud no se compra, no se vende, se autogenera. Nos vemos.